Bueno, pues vamos a empezar con Juanpe Navarro, investigador de la Universidad de Barcelona, que nos va a hablar sobre Y Goya dijo, un maricón pintado, representaciones de la disidencia sexual en el Mediterráneo moderno. De Juan Pedro tan solo me gustaría presentaros su último libro que acaba de aparecer hace poco en Tirant lo Blanc, Destruyendo Sodoma, un título muy sugerente, la represión social y judicial del pecado nefando en Castilla a finales del antiguo régimen. Y también esperamos tus próximas publicaciones, que seguramente aparecerán en breve. Y sin más, te cedo la palabra, Juan Pedro. Esperamos con mucha ansia y gusto por tu intervención. Bueno, agradecer a la organización el piti del café. Agradecer a la organización la invitación y que hayan querido contar conmigo y con mi trabajo. Y me parece como muy interesante, ¿no?, el tríptico que se ha creado en las conferencias de hoy, precisamente porque trabajamos como temporalidades muy distintas, pero temáticas que se van a ir conectando y de las que seguro que encontramos muchos debates muy cercanos y muy comunes. Yo titulaba esta ponencia Y Goya dijo, un maricón pintado, precisamente porque Goya se dedicó a pintar y a representar estas figuras que socialmente estaban denostadas. Y yo llegué a este grabado, que es precisamente el que está en el centro de la imagen, en el año 2017, y me hizo reflexionar mucho, ¿no?, sobre la idea de cómo en sistemas en los que había una marcada opresión sexual, en las que había una represión de ciertas prácticas sexuales y de ciertos comportamientos, se crearon, ¿no?, como ciertas grietas, ciertos espacios en los que se pudo reproducir la representación del deseo masculino y de la corporalidad masculina en términos homoeróticos, pero también las formas de, digamos, de repulsión y que originaba, ¿no?, o que sentía la sociedad, ¿no?, al comprender estas prácticas disidentes. Me voy a centrar en un arco cronológico que va del siglo XVI al siglo XVIII. Voy a intentar dar algunos ejemplos, aunque también por una cuestión de tiempo y dejar espacio a mis compañeras, no me voy a centrar demasiado en cada caso, pero sí que vamos a trabajar, ¿no?, en la ponencia que os traigo sobre dos conceptos, ¿no?, la pulsión sexual, ¿no?, la representación del cuerpo y del deseo, y la repulsión, ¿no?, como dos elementos que tienen mucho que ver, ¿no?, desde el punto de vista antropológico, pues, con las representaciones de lo grotesco, en palabras de Mikhail Bakhtin. Bueno, centrándome en la pulsión, me parecía como muy interesante cómo, ¿no?, con la llegada del Renacimiento aparecen una legislación plenamente represiva contra ciertas prácticas sexuales, no solo contra las prácticas sexuales entre varones o entre mujeres, las denominadas prácticas de sodomía, sino también contra cualquier práctica sexual fuera del matrimonio, ¿no?, cuestión que se recrudecerá absolutamente en el Concilio de Trento. Y es curioso, ¿no?, como precisamente el Renacimiento como movimiento cultural y artístico consigue, ¿no?, a través de la mitología clásica y ese retorno a las representaciones del cuerpo masculino de los dioses, crear esa primera brecha sobre la que vamos a intervenir nosotros hoy, para mostrarnos esos cuerpos masculinos y ese deseo entre varones que estaba penado y perseguido en la mayor parte de poderes políticos de Europa, no solo las monarquías, sino también en el Estado Vaticano. Sabemos que hay una larguísima lista de legislaciones desde el siglo XIII, en el caso de Castilla, y hasta prácticamente el XVII, que reprimen las prácticas de sodomía con la pena de muerte por fuego, pero sin embargo vemos que en el Renacimiento la representación del deseo masculino es un elemento que forma parte de los itinerarios culturales, incluso de las familias más poderosas, y observamos, ¿no?, precisamente traigo como ejemplo una crátera ática que representa el mito del rapto de Ganímedes, y
a su lado una pintura que hace Rafael, un fresco en la logia de Eros y Psique, en la Villa Farnesina de Roma, a inicios del siglo XVI. Es bien curioso, ¿no? Precisamente como en los espacios de poder es donde se reproducen estas representaciones pues, de este deseo masculino y además totalmente, o sea, desde una evidencia absoluta, ¿no? Si vamos al tema del mito, ¿no? del mito de Ganímedes, sabemos, ¿no? que y traigo un fragmento de Ovidio, de la Metamorfosis, que dice que precisamente el rey de los dioses se enamoró una vez del frigio Ganímedes y se descubrió algo que Júpiter prefería ser antes que sí mismo. En efecto, no se dignó en transformarse en otra ave que no fuese la que podía llevar sus rayos. Sabemos que el mito de Ganímedes, como otro mito metamórficos de Zeus, se basa, ¿no? en el secuestro de una figura desvalida, que en este caso es un joven frigio, de cuya edad no sabemos muy bien de qué edad estaríamos hablando, por lo tanto, también unas dinámicas de jerarquía y control, ¿no? que forman parte del discurso mitológico habitual, ¿no? y de la representación de Zeus como persona omnipresente y omnipotente, capaz de conseguir todo lo que quiere, ¿no? Y este mito de Ganímedes se inserta, ¿no? dentro de un discurso mucho más amplio en el que conocemos el rapto de Europa y otros raptos que también fueron habituales en los repertorios renacentistas. Me parece bien interesante precisamente cómo el rapto de Ganímedes tiene dos representaciones muy características. Una es a través del águila, ¿no? porque precisamente el mito no deja muy claro, Ovidio lo narra de una forma, pero después hay otros textos que lo narran de forma diferente. No deja muy claro si realmente Zeus adquirió la forma de un águila o mandó un águila para que raptase a Ganímedes. No se sabe bien si en realidad el águila era el propio Zeus metamorfoseado o era realmente un enviado de Zeus, y por eso en algunas representaciones aparece Zeus acompañado del águila, como podemos ver en esta imagen de aquí o en la propia crátera ática, o aparece este águila secuestrando al joven Ganímedes. Decía que es interesante, ¿no? la representación de esta corporalidad masculina, esta pulsión sexual obvia que hay, ¿no? por parte de Zeus hacia Ganímedes, que aparece desvalido, pero aparece como una figura adulta, eso también hay que tenerlo en cuenta, cuestión que en otros repertorios iconográficos no se observa tan claramente, y cómo con el paso del tiempo y a raíz de la inclusión de un modelo iconográfico que trae Miguel Ángel, desaparece el cuerpo de Zeus. Desaparece el cuerpo porque es mucho más sencillo, ¿no? hablar de un relato de un rapto y de una práctica violenta sexualmente cuando no aparece el agresor. Zeus se transforma en un águila y todo el relato corpóreo de ese dios omnipresente y omnipotente que es capaz de conseguir todo, se transforma en un águila que en términos simbólicos pues, no tiene esa agresividad que sí que aparece en otros repertorios iconográficos. Me interesa mucho esto precisamente porque a partir de Miguel Ángel se hace cada vez más frecuente esta representación del Ganímedes secuestrado por el águila y ya no aparece tanto la corporalidad masculina de Zeus. Y esto me lleva un poco a lo que realmente yo vengo a hablar aquí, que es cómo se inserta esto en un relato, en el relato del poder. Traigo una pintura que precisamente no es mediterránea, aunque yo venía a hablar del Mediterráneo, pero que me interesa mucho desde el punto de vista de cómo se construye el poder en las monarquías del sur de Europa. El rapto de Ganímedes de Pedro Pablo Rubens sigue los mismos postulados que el de Miguel Ángel, ¿no? Ya no aparece esa corporalidad brutal, renacentista también, ¿no? Esta corporalidad masculina de Zeus, de hombre musculado y poderoso que acecha o ataca a un joven desvalido, sino que aparece un águila que secuestra a una persona que presumiblemente es un joven adulto, por lo tanto ya aquí también borramos otro elemento más de ese discurso mitológico para convertir a Ganímedes en un joven adulto. Precisamente Quevedo escribe algunas chanzas en el siglo XVII refiriéndose a Ganímedes como un joven con bigote. Ya Ganímedes en la Edad Moderna comienza a convertirse en un hombre y empieza a ser cada vez menos problemático también el discurso del rapto, porque ya no aparece la figura de Zeus, es simplemente un hombre siendo secuestrado por un águila. Todo el relato homoerótico que veíamos inicialmente con esa consecución, ¿no? con esa vuelta a los clásicos, con ese
con ese retomar discursivo de que los hombres pueden desear y pueden ser violentos con otros hombres, ¿no? No es un relato únicamente de deseo desde un punto de vista romántico, que esto es una construcción más posterior, 18esca si se quiere, sino que aparece un hombre adulto siendo secuestrado por un águila. Pero lo que me parece más curioso es que precisamente un relato de una violencia total de un hombre adulto contra un joven, dos hombres, termina en la Torre de la Parada de Felipe IV por comisión de su hermano, el cardenal Fernando. Y es bien curioso, ¿no?, como precisamente un relato de una violencia sexual de un hombre contra otro hombre termina formando parte de los itinerarios pictóricos de la Casa Real Española, ¿no? Vemos como durante el transcurso de la Edad Moderna el discurso se va reformando y modificando de tal manera que finalmente, por ejemplo, las loas del duque de Gandía a finales del siglo XVII y inicios del siglo XVIII representan las virtudes de Ganímedes como el joven amante copero de los dioses, y estas actuaciones se hacen frente a la propia monarquía, siendo bien curioso que en aquel periodo la Inquisición estaba condenando a personas por estas mismas prácticas sexuales y condenándolas a muerte por fuego, ¿no? Como vemos también esa doble moral de cómo se construye el discurso desde un punto de vista iconográfico y estilístico, ¿no? Y cómo las élites de poder pueden disfrutar de ciertos discursos sin llevarse las manos a la cabeza, y cómo después en la práctica social y habitual vemos otro comportamiento bien diferente que es represivo con respecto a estas prácticas. Pasábamos del deseo, aunque pudiera ser violento, a las formas de repulsión. Y vuelvo de nuevo a Italia, porque hablábamos precisamente de cómo Miguel Ángel había sentado este canon, para hablar precisamente de una batalla pictórica que a mí me parece fundamental para la representación del homoerotismo y también del deseo monstruoso, ¿no? Aquí tenemos la pintura de Caravaggio, Amor Vincit Omnia, que es una de sus obras más famosas. Es su primer y casi único desnudo masculino, y precisamente lo que está pintando es a un niño que sería Checo de Caravaggio, uno de sus discípulos. Bien, esta obra forma parte de un discurso mucho más grande, que es una comisión que realizan los hermanos Giustiniani a varios autores, de entre ellos Caravaggio, y a su enemigo acérrimo y también biógrafo, que es lo peor que te puede pasar en la vida, que tu enemigo sea tu biógrafo también, Giovanni Baglione. Bien, Giovanni Baglione era una persona que tenía en muy poca estima a Caravaggio y utiliza esta comisión que le manda el cardenal Giustiniani, Vincenzo Giustiniani, para pintar dos cuadros bastante problemáticos, ¿no? Y me voy a acercar un poco a la imagen porque los cuadros son muy parecidos, pero hay uno de ellos que es el segundo, el del Palazzo Barberini, que es el que está un poquito más iluminado, que es un poco posterior y en la que aparece una persona que curiosamente se parece bastante a Caravaggio. Furro también, ¿no? Ahora hablaremos de esto, está un poco Furro en esta imagen. Aparece representado como un sátiro, que es el elemento iconográfico también de la mitología clásica que representa esa exacerbación sexual, ese monstruo sexual, ¿no?, que está preparado, ¿no?, para acosar a las infancias, y precisamente Baglione no se queda corto ni un pelo y pinta a la víctima sexual de este sátiro que aparece defendido por un ángel. Por eso la obra se llama Amor Sacro y Amor Profano. El amor profano sería ese amor sexual que muchas veces es irreverente y que muchas veces puede ser violento. También hay que entender los contextos culturales y sexuales de la época, en los que, por ejemplo, las jerarquías de edad no estaban tan establecidas como en el mundo contemporáneo, pero evidentemente aquí Baglione está diciendo claramente: Caravaggio abusa sexualmente de su discípulo. Y evidentemente Caravaggio no solo pinta, Baglione no solo pinta a Caravaggio como un fauno, sino que además pinta a la víctima de esa práctica, de ese fauno sexual, al propio discípulo, que sería Checo de Caravaggio. Esto es bien interesante porque precisamente nos demuestra nos demuestra lo abyecto, ¿no?, de la representación del cuerpo erotizable masculino y esa monstruosidad, ¿no?, que se puede encontrar en lo sexual. Es un elemento que forma parte, ¿no?, del discurso general del barroco, esencialmente en el barroco italiano, pero también se observa en el barroco español, como estas prácticas sexuales, como por ejemplo la sodomía o el afeminamiento de las formas, muy rápidamente se asocian con unos aspectos relativos a, pues eso, al poco control sexual, a la libido exacerbada y obviamente a la monstruosidad. Y bueno, seguimos un poco adelante para hablar, pues, de nuevo de la pulsión, ¿no?, de la parte, digamos, más deseante y menos monstruosa, ¿no? Porque aquí vemos como un conflicto, ¿no?, entre
entre estas dos tendencias, ¿no? La representación de lo sexual masculino como algo monstruoso y la representación de lo sexual masculino como algo que puede ser deseable incluso, ¿no? Y traigo dos ejemplos, uno del 17 y otro del 18, precisamente porque me interesa mucho la iconografía que hay en torno al beso masculino y su relación con la amistad. Especialmente a partir del siglo XVIII se desarrollan discursos, a partir de la Ilustración, muy centrados, ¿no?, en los amores románticos que pueden sentir los hombres, ¿no?, por personas de su misma calidad, de su mismo nivel intelectual, con el que comparten aficiones, con el que comparten una cultura común, personas con las que se puede disfrutar del día a día, pero bueno, también hay elementos, ¿no?, que salen un poco de esas retóricas que podrían ser un poco naif, ¿no?, de comprender que si dos señores aparecen en un cuadro dándose un beso, pues puede ser también que no sean solo amigos y no pasa nada y está bien que lo sean. Y me hace retrotraerme mis propias investigaciones, no tanto del pecado de sodomía, sino de las prácticas de amancebamiento. Durante la Edad Moderna se llamaba amancebado y aún creo que todavía hay alguna gente que llama amancebada a la gente que vive en concubinato, es decir, personas que viven sin casarse, ¿no? Y hay algunos expedientes judiciales de amancebamientos entre hombres que encontramos durante toda la Edad Moderna que, bueno, pues que causan mucho rubor porque ¿qué hacen dos hombres viviendo juntos? Algo que, por ejemplo, sí que se observaba como natural entre las mujeres, pero que entre varones se observaba como algo raro, sobre todo si no eran familias. Si eran familias se podía entender, pero en el momento que fueran dos amigos que vivían juntos, pues bueno, se ponían, digamos, que se ponían en tensión pues muchas retóricas de género sobre la masculinidad de los hombres, porque ¿qué hace un hombre viviendo con otro hombre, ¿no?, cuando debería de estar o viviendo con una mujer o viviendo en soledad, ¿no?, porque también estaba aceptado y comprendido que un hombre pudiera ser célibe si se dedicaba, pues, si era un hombre de fe, si era un religioso. Pero claro, que dos hombres de estados que fueran civiles vivieran juntos se observaba como problemático. Hay numerosos expedientes, pero hay uno que a mí me interesa mucho, ¿no?, que en el siglo XVIII aparecen dos hombres amancebados y el delito que cometen es este precisamente. Y es muy curioso, ¿no?, porque entre otras cosas que reproduce el expediente judicial, hablan abiertamente de que se repugnaban de las mujeres. Es decir, que huían constantemente de ellas y que no querían tener trato con ninguno. Estaban los dos casados, evidentemente, con mujeres que vivían cada uno en su casa. Ellos vivían juntos y tenían su vida en común. Y estos eran Manuel de Resca y Francisco Calderón. Y eran pues dos señores que en el siglo XVIII pues vivían amancebados y muy contentos. Y de vez en cuando pues también se iban a algunos portales con soldados, que esa es la razón por la que conocemos este expediente judicial, porque evidentemente si vivían amancebados y tranquilos y no se enteraba nadie, pues no había expediente judicial, siempre tenía que haber algún elemento un poco discordante. Entonces me interesa mucho este tema de las amistades masculinas en el siglo XVII y XVIII porque tiene mucho que ver con el ideal del honor que aparece ya en el siglo XVI muy marcadamente, que tiene raigambre medieval, que es como esta demostración de la masculinidad a través de la amistad. Tenemos muchísimos ejemplos sobre ello, pero me interesa centrarme en una que para mí es la más interesante de todas, que es la amistad romántica que tiene Francisco de Goya con su mejor amigo de la infancia, Martín Zapater, con el que se cartea continuamente y con el que se envía cartas de carácter pues bastante amoroso. No sabemos bien si tenían una relación sexual o si no la tenían. Y eso creo que es lo más interesante de todo ello. Eran simplemente dos personas que se tenían un afecto pues muy grande, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una de las cartas que se mandan con un corazón y además con un corazón anatómico, que eso me parece como lo más bonito de todo, porque las representaciones del corazón en el siglo XVIII ya son tal cual como la entendemos el corazón del emoji, tal cual, pero aquí me parece como muy inteligente la forma en la que Goya, a lo mejor también un poco eludiendo, ¿no?, esa parte, digamos, de demostrar el amor romántico con la iconografía del corazón, representa ese corazón anatómico que, bueno, podría representar algo que no tiene que ver con el afecto, sino que tiene que ver con algo más corporal y, bueno, jugaban mucho al despiste, pero yo he traído algunos textos, no son todos de las mismas cartas, mi favorita es la última, pero vamos desde el principio, os leo algunas. Con tu retrato delante, me parece que tengo la dulzura de estar contigo, ay mío del alma, porque precisamente Francisco de Goya le dedicó un retrato a Martín Zapater y es la única representación que tenemos de Martín Zapater, precisamente, que era un hombre ilustrado de Zaragoza, pero no era una persona que se dedicase a cuestiones puramente culturales y era una persona pues que no hubiese pasado tampoco a la posteridad si no hubiese sido amigo de Martín Zapater. Era un hombre que formó la Sociedad de Amigos del País de Zaragoza, era una persona bastante culta, bastante interesante en un ámbito local, pero que si no hubiese sido por estas cartas a lo mejor no lo conoceríamos tanto.
Y refiriéndose a la relación que tenía Goya con uno de sus discípulos, dice: siempre estoy hablando de ti con Jordi y todo el tiempo me parece poco. Y esta que es muy bonita, que dice: es tanto lo que me gustas y tan de mi genio que no es posible encontrar otro. Y creo que mi vida sería el que pudiéramos estar juntos y cazar y chocolatear. Que no sé si es un eufemismo o no, pero sí que es cierto que la cultura del chocolate en el siglo XVIII tiene mucho que ver con el galanteo, ¿no? La forma en la que muchos jóvenes llevaban a las doncellas de las que se interesaban literalmente, y esto ya se utiliza en términos de la época, a pelar la pava, a pasearla para arriba y para abajo por Madrid, y se ve que Goya pues también lo hacía con su amigo Martín Zapater. Aparte, el chocolate en el 18 era un elemento también de lujo, ¿no? Entonces era como un elemento que formaba parte de una retórica de la intimidad, y precisamente esta no la he recogido. Goya acusa siempre a Martín Zapater de que fue él el que le introdujo en los vicios del chocolate. Ahí tampoco sé si hay una metáfora. Y bueno, y dice, en otra que le dice que Martín Zapater le va a visitar, pone: esto es literalmente la pasivo-agresividad de una persona a la que le gusta a otra. Dice: y me incomodará mucho el tener que trabajar el tiempo que tú estés aquí, y me estorbará mucho y te pegaré y te haré callar. Pero la última es la mejor, que es que precisamente Goya le dibuja un culo y dice: no tengo más que decirte hasta que me beses en él, y el dibujo. Y se quedó nuevo. Entonces me parece como muy interesante ver una cosa que podría ser, o sea, una ternura que quizás no es fácil de ver en la edad moderna, ¿no? Y que precisamente rompe, ¿no?, con toda esta dinámica de la representación de la violencia, porque precisamente en Goya también encontramos la cara B, y es la que os traigo: la repulsión sexual y de esa disidencia sexual en la propia obra de Goya, ¿no? Aquí tenemos una obra que se llama El Vergonzoso y que forma parte de un itinerario bastante conocido, que son Los Caprichos de Goya, y precisamente aparece en el manuscrito de Ayala definida como: los sodomitas suelen tener las vergüenzas como puño. Hay hombres cuya cara es lo más indecente de todo su cuerpo, y sería bien que la metieran lo mismo que este en sus calzones. Aquí se observa, ¿no?, como una imagen. Él nunca representa directamente el deseo sexual entre hombres desde un punto de vista monstruoso, sino que representa la monstruosidad misma. Intenta no representar, por ejemplo, aspectos relativos a la genitalidad, sino que aparece muchas veces una bruja, aparece un hombre monstruoso, aparecen seres como decrépitos, pero nunca habla directamente de ese deseo y de esa pulsión masculina, que a él presumiblemente le debía de dar rechazo según estos grabados. Lo que me parece interesante como poner en contraste con estas cartas de amor, o de, por lo menos, de afecto entre varones que encontramos, más o menos además de la misma época. Después hay otras que cada vez son más duras, ¿no? Esta, por ejemplo, es El buen viaje, y dice: los vicios remontan el vuelo. Muchos de los textos son escritos por Goya y otras son textos apócrifos que aparecen en los manuscritos que he conservado en el Museo del Prado. Este, por ejemplo, es apócrifo, no es de Goya. Los vicios remontan el vuelo por la región de la ignorancia. Entregados los hombres caen en el vicio de la sodomía, ¿no? Y de nuevo no vemos nada sexual en el grabado, ¿no?, que representa, sino que vemos esa monstruosidad exacerbada que representa el vicio. Y esta, que sí que es la más, digamos, la más problemática desde un punto de vista de lo que representa, ¿no?, porque parece un aquelarre y es un poco complejo de entender. Hay una figura que no se sabe bien si podría ser de género masculino o femenino. Y el texto apócrifo dice: los hombres entregados hacen mil diabluras con los niños, los fornican unos a los otros por la fuerza, les chupan la minga y otras obscenidades. Claro, esto es un texto apócrifo, pero el propio Goya, esto sí que está escrito por Goya, dice: la gran pesca de chiquillo hubo sin duda la noche anterior, el banquete se prepara, será suntuoso, buen provecho, ¿no? O sea, aquí hay un conflicto, ¿no?, con respecto a una forma de identidad y contra un deseo. No sabemos si es un deseo propio o es un deseo que sabe que existe en la sociedad y que le causa un rechazo radical. Y para mí, la pieza más importante con la que termino un poco este itinerario es El maricón de la tía Gila, que literalmente se llama El maricón de la tía Gila, el grabado tal cual aparece así. Es una pieza de pequeñísimo tamaño que fue expuesta públicamente en el año 2017 y que fue la pieza que a mí me inició un poco el interés, ¿no?, por estas representaciones de lo grotesco, ¿no? Hablaba precisamente antes de Bajil, pero también puedo hablar, ¿no?, de la cultura de lo ayecto en Cristeva. Y precisamente, ¿no?, cómo se representa esa masculinidad a veces confusa, en la que, por ejemplo, Goya representa un personaje patético, ¿no?, en términos artísticos, ¿no? No se sabe tampoco bien qué género tiene, tampoco se sabe qué corporalidad tiene, ¿no?, porque aparece vestido con estos grandes paños y no se sabe bien
si es joven, si es viejo, tiene como una cara de tristeza absoluta, ¿no? Eso es una representación bastante, pues que crea lástima, más que, o sea, aquí frente a la representación de estas monstruosidades que trae Goya, y además el itinerario, digamos, de la grabadística de Goya es bastante explícito, ¿no? Con la representación de la monstruosidad. Aquí, por ejemplo, no representa un monstruo, representa una persona a lo mejor de la que hay que tener lástima, pero que no es una persona que sea, no es el monstruo, ¿no? No es el monstruo ilustrado que aparece anteriormente, sino que es una persona que forma parte de la comunidad y que, bueno, que está ahí y que hay que apreciarle a cierto modo. Me gusta mucho porque precisamente Ramón J. Sender, muchísimo tiempo después de este grabado, utiliza esta imagen para crear un personaje de su obra en la Crónica de Alba y lo describe así: había un marica verdadero y franco, a quien llamaban la tía Gila. Era una equivocación de la naturaleza porque no tenía pelo en la barba y sus caderas eran redondas. Por eso hablaba, ¿no?, de estas representaciones que eran ambiguas en términos de género. Parecía una mujer mientras no hablaba, y si lo hubiera vestido con faldas nadie habría dudado. Pero cuando hablaba sacaba una voz aguardentosa, de macho, violenta y agresiva, una voz ronca que solo he oído en algún burdel de Málaga. O sea, ¿no?, como esta representación que hace Sender muchísimo tiempo después, pero que nos permite un poco hacer una relectura de la propia imagen de la imagen que representa Goya del maricón de la tía Gila. Y nada, para acabar sí que traía un poco la representación de esa idea del afeminado dieciochesco, que de hecho no era sodomita casi nunca, siempre era un hombre que deseaba a muchas mujeres y que nunca podía conseguir ninguna, y que esa era parte de la mofa, ¿no?, que había en el discurso: un hombre que se arreglaba, un hombre que se afeitaba, un hombre que se ponía peluca, que se maquillaba, que usaba tacón, pero todo eso con el objetivo final de encontrarse y tener relaciones sexuales con muchísimas mujeres. Traía algunos ejemplos aquí porque me parece como muy interesante que en la misma época este es el contraste, ¿no? Esta es la imagen de entre el grotesco, monstruoso, sexual y el afeminado, que al final termina siendo un hombre que mantiene relaciones con mujeres. Y aquí termina mi charla de hoy. Muchas gracias.